Deuteronomio capítulo 17. ¿Ven? Y vamos a leer del verso 18 al verso 20. Deuteronomio capítulo 17, verso 18 al 20. ¿Ven? Y es verdad, hermano. Quiero hacerles esta aclaración. Ahora, antes de... Los muchachos de la alabanza salen, pero ellos no salen a la panadería. No, ellos salen a tener un tiempo de oración abajo mientras nosotros estamos aquí. Porque yo sé que eso pasa en muchos sitios, que los de la alabanza después de que terminan salen para la panadería. Pero aquí no admitimos eso. Salen es a orar. Yo, así que esté tranquilo. No, los hermanos son carnales, se van a dar con salchichón con limón y todo eso. No. Deuteronomio entonces capítulo 17 versículo 18 al 20 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá esta ley en un libro para su uso, copiándola del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Padre, te damos gracias, te bendecimos este día por la palabra que vamos a escuchar, Señor. Que ella sea una bendición para nosotros, Señor, esta mañana. Que tu Espíritu Santo la use para tratarnos, para confrontarnos, Señor, y para bendecirnos poderosamente. Oh Rey, gracias te doy. Bendíceme a mí también, Señor, para ser un instrumento útil en tus manos esta mañana. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al hermano que tiene al lado: si no te capacitas, te debilitas. Dígale, usted nació para parecerse a Jesús. Tome asiento, tenga la voz. Una costumbre que hace bien. Dicen las estadísticas que nosotros los latinos somos bien malos para leer. No nos gusta leer. Qué aburrido eso leer. Dicen las estadísticas que aproximadamente un latino se lee en promedio, ¿no? En promedio, 3 libros al año. 3 libros al año. Comparado con los europeos que se leen como 20. Es mucho. Tenemos esa mala costumbre de no leer. No nos gusta leer. Ahora, pero quiero preguntarle, ¿ha leído usted su Biblia toda de pasta a pasta ya? ¿Ya la leyó toda? Su vida. Bueno, si usted lleva 2 meses en Cristo, eso es entendible, ¿no? Si lleva 1 año, 2 años, 10 años y no lo ha hecho, o sea, hay que inyectarlo, hay que hacerle algo. Hay que hacerle algo. Bueno, al menos que se haya leído todo el Nuevo Testamento. ¿Ya se leyó todo el Nuevo Testamento? Amén. Por lo menos, ¿no? Hay que haberse leído todo el Nuevo Testamento. Quiero preguntarle, ¿por qué lo hizo? Cuando usted dijo, bueno, voy a leerme el Nuevo Testamento, o voy a leerme toda la Biblia. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué razón lo hizo? Quiero que piense también en qué le aprovechó, cómo le aprovechó esa lectura. ¿Cómo le sirvió a usted haber leído toda su Biblia o haber leído por lo menos todo el Nuevo Testamento? Quiero que piense si pudo comprender lo que leyó. Quiero esta mañana que entienda que un buen hábito de crecimiento espiritual es la lectura diaria de la palabra de Dios. En este texto que tenemos aquí delante de nosotros hoy, vamos a aprender 2 cosas importantes. Cómo leer la Biblia, y número 2, ¿para qué leerla? Vamos a responder esas 2 preguntas esta mañana. ¿Cómo leer la Biblia y para qué leerla? El primer principio que quiero que aprenda esta mañana es que
necesitamos tener nuestra Biblia personal. Necesito tener mi Biblia personal. Si lee el verso 18, ahí nos está hablando del rey, ¿no? Del rey. En el momento en que esto se escribe, tal rey no existía. Porque en el comienzo de la historia del pueblo de Israel, ellos no fueron una monarquía, es decir, un reino gobernado por un rey, sino que ellos eran una especie de socialismo, una especie de comunismo, algo así, ¿no? Donde en efecto había jueces que juzgaban entre ellos casos, pero los jueces no vivían en un palacio ni estaban uno por encima del otro. Esos mismos jueces iban a cultivar, eran los mismos agricultores, en fin, era una sociedad muy igualitaria, ¿verdad? Pero los años pasaron y este texto es una instrucción, pero a la vez es una profecía, porque allá cuando pasaron los años nos damos cuenta que el pueblo de Israel dijo: eso de no tener un rey a nosotros no nos gusta, nosotros queremos parecernos a las otras naciones, y las otras naciones pues tienen reyes, y eso entonces nosotros queremos ser así como ellos. Y en efecto pidieron un rey. Dios no quería, Dios quería ser su rey, ese era el propósito, la voluntad de Dios era ser el rey de su pueblo, pero ellos no querían, y Dios en su voluntad permisiva entonces les permitió tener un rey. Entonces este texto nos habla de eso, es una instrucción, pero a la vez es una profecía, nos habla de ese rey. Y lo primero que ese rey debía hacer cuando subiera al trono es que debía hacerse su Biblia personal. Si lo leen, el verso 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá esta ley en su libro para su uso, copiándola del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Cuál ley? Puede ser que se refiera a la ley que tenemos desde el Génesis hasta este libro de Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia que se conocen como la Torá o la instrucción, ¿cierto? O también puede ser que se refiera únicamente al libro de Deuteronomio. Más probable esta segunda opción, que se refiera al libro de Deuteronomio. Entonces, lo primero que tenía que hacer el rey era ir donde los sacerdotes levitas, pedirle la copia que ellos tenían de este libro, y él, juicioso, sentarse y transcribir una copia al pie de la letra de este libro, que luego usaría, dice ahí, para su uso personal. Amén. Entonces, el objeto de esto no era que él se hiciera una urna de cristal y luego la pusiera allí, y ahí la tuvieran, y que luego la gente fuera y se la arrodillara y la veneraran. El objeto no era que hiciera un ejercicio de caligrafía únicamente y que después de escribir tomara el rollo que hizo y lo ubicara por allá en un cajón y ya lo guardara y nunca más lo volviera a mirar. Sino que, como dice ahí, el objeto era que fuera de su uso personal. Era su propia Biblia, era su Biblia, la de él. Y ahí está el primer principio. Para aprender a leer la Biblia, nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra Biblia personal. Hay familias donde hay una Biblia por familia. Esa es la Biblia de la familia, pero no es la Biblia de nadie en realidad, ¿no? Y en la familia cada quien debe tener su Biblia. Desde el niño pequeño, el que le compra su Biblia al papá, a la mamá, hasta el papá o la mamá. Cada uno debe tener su Biblia personal, como la tenía aquí el rey, ¿no? Pero esta Biblia, hermano, no debe ser comprada para ponerla en un pedestal ahí en la sala de la casa, que es lo que uno ve que hace tanta gente, ¿cierto? Entonces compran una Biblia, pero así de gruesa, tremenda, llena de imágenes, con borde dorado y toda la cosa, y la ponen ahí, en la sala, en el Salmo 91. ¿Y cómo está esa hoja de esa Biblia? Está sucia, roñosa, tiene carranchín ya, ¿no? Está amarilla, porque la usan es como un agüero. Entonces dicen: ay, vamos a abrir la Biblia aquí en el Salmo 91 porque mi abuela dijo que si uno abría la Biblia en el Salmo 91 no le entraba brujería a la casa. Y entonces ponen ahí, abren la Biblia del Salmo 91, ahí la dejan y nunca más vuelven a determinar. ¿Eso para qué? Eso no sirve ahí.
La Biblia no es no es un amuleto para las brujerías, ni para las malas energías, ni para los espíritus chocarreros, ni nada de esas cosas, hermano. Otros, entonces compran la Biblia, gracias mami, gracias papi por la Biblia, gracias mijito, no sé qué, todas esas cosas, y toman la Biblia y abren el cajón de la mesa de noche, ahí la ponen junto al Big Vaporú, las agujas, el reloj viejo, todo eso que uno guarda en las mesas de noche. Todo eso lo guarda. ¿Eso para qué guardado? No, ahí está claro, ¿verdad? Se iba a hacer una copia, pero esa copia debe ser para el uso, ¿qué? Personal del rey. Y a ese nos enseña ese primer principio. Cada uno debe tener su Biblia personal. No vale mucho. Una Biblia, usted va a una librería, una Biblia de esa sencilla, le vale por mucho 10,000 pesos, 6,000, 8,000 pesos le vale. Eso es mucho menos que lo que se gastó en cigarrillos en su vida cuando no conocía a Cristo. Eso es mucho menos de lo que se gastó en mujeres, en trago, en el blower, en la tintura, en el ondulado. Es mucho menos. Hay cristianos que no tienen su Biblia personal, y eso es un error. Uno debe tener su propia Biblia, ¿ven? Y comprarla para su uso personal. Pero cuando vaya a comprarse una Biblia, le quiero dar este consejo aquí. Tenga en cuenta que usted se compre una Biblia cristiana y no una Biblia católica, porque hay Biblia cristiana y hay Biblia católica. ¿Sí sabía ese detalle? Mucha gente no sabe eso. ¿Ven? El otro día un muchacho que se convirtió me dijo que estaba leyendo la Biblia y que iba en sabiduría. Entonces yo me quedé callado y yo dije, no, ese no es. Ese no es. Usted sabe que los judíos tienen en el Antiguo Testamento 39 libros, que son los mismos que tenemos nosotros los cristianos. Ese ha sido el canon, ¿eh? Fue el de ellos, fue el de los primeros cristianos, es el de nosotros, ¿ya? Pero por allá en la Edad Media, los católicos dijeron, no, y no nos gusta y le metieron 7 libros más al Antiguo Testamento, que ellos mismos llamaron deuterocanónicos. ¿Ah? Deuterocanónicos. Nosotros les hemos llamado apócrifos, ¿sí? Pero ahí están. Son sabiduría, eclesiástico, primera y segunda de Macabeos, Baruch, Tobías y Daniel en griego. Creo que son esos, si no se me vuela ninguno. Pero hay mucho cristiano que los tiene ahí, los lee y los considera también palabra de Dios. Y déjenme decirle, esos 7 libros no son palabra de Dios, son palabra de hombres. Ahí fue, bien bonito, lo escribió un hombre y eso y ya, pero eso no lo inspiró Dios. Y uno tiene que tener cuidado. En el Nuevo Testamento sí es lo mismo. Allá los católicos tienen 27, nosotros en nuestras Biblias cristianas también tenemos 27, pero ese es un detalle importante que usted debe tener en cuenta. Cómprese su Biblia, adquiera su Biblia, pero adquiérase una Biblia que sea cristiana y que sea para su uso personal. Eso es el primero. En segundo lugar, sigue diciendo allí el verso 19, y lo tendrá consigo. Segundo principio importante, necesito traerla conmigo. Necesito traerla conmigo. El rey, como ya le dije, no podía tomar esa Biblia, esa copia, y ponerla en un pedestal o guardarla por allá, o que se fue por un viaje y la dejó allá en el palacio. No. Sino que dice que tenía que mantener con esa copia para arriba y para abajo. ¿Ven? Lo mismo nosotros. Necesitamos aprovechar bien el tiempo y necesitamos llevar por ello nuestra Biblia para donde vayamos. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que es una buena costumbre de todos nosotros los que éramos cristianos, los que somos cristianos. En esa época íbamos al colegio, llevábamos la Biblia al colegio. Íbamos para la universidad, llevábamos nuestra Biblia a la universidad. Partíamos al trabajo, llevábamos nuestra Biblia al trabajo. Íbamos a hacer una vuelta y íbamos con nuestra Biblia donde fuera. Usted podía reconocer un cristiano porque siempre andaba con un libro negro y no era una agenda. Era su Biblia. ¿Ven? Recuerdo mi primer contacto con un cristiano. Yo me convertí en el año 92. Pero en el año 91 estábamos en el salón haciendo décimo y había un muchacho
de esos revoltosos canzones, así todos pubertosos, ¿no? Así, y él era, no era, que yo supiera, no era marihuanero ni nada, porque él no andaba encajado así, chupado ni nada de esas cosas. Pero él era un muchacho normal como todos, así maldadosos, groseros, todos así como éramos todos. De un momento a otro, era el más juicioso del salón. Usted sabe que cuando uno está en el colegio y el profesor sale del salón, todos nos quedamos tranquilos con nuestras dos manos sobre el pupitre, meditando en lo interesante que fue la clase. ¡Puro cuento eso! El profesor sale y eso bolean papeles, bolean lápices, las hojeritas, los unos. ¿Sí o no? ¿Cierto, muchachos? Espero que ustedes no. Es una boleta. Y ese muchacho en unos que hacía eso, y de un momento a otro el profesor salía y él se quedaba sentado, abría un libro raro y se ponía a leer. Y entonces todos lo mirábamos con sospecha así. Ese man se volvió loco, decíamos. Oye, loco, ven acá, ese man se volvió loco. Así decíamos allá. Y de vez en cuando uno que otro nos acercamos y ¿qué lee? Ajá, ¿y qué lee? No, te leo. Y nos leía la Biblia. Nos dimos cuenta que ese libro que abría era la Biblia. Ese fue mi primer contacto que yo recuerdo. El testimonio de ese muchacho, quieto ahí leyendo su Biblia, o sea, muy centrado, muy sentado ahí. Eso, qué bendición, ¿no? Porque era una costumbre de todos los cristianos, donde fuéramos llevábamos la Biblia. ¿Ven? Porque había que aprovechar el tiempo. Hoy día esa costumbre se ha perdido, como se han perdido muchas buenas costumbres cristianas que teníamos. Pero el muchacho que va al colegio debe llevar su Biblia en su bolso allí. Y la muchacha que va a la universidad debe llevar allí en su bolso su Biblia. Y el hermano que va a su trabajo debe tomar en una mochilita, en lo que sea, llevar su Biblia. Y usted cuando se va a hacer una vuelta a donde sea, cogió el turno 40 y van en el 1. Usted, Dios mío. Bueno, usted se sienta y en lugar de ponerse a hablar, usted abre su Biblia, empieza a leer porque hay que aprovechar bien el tiempo. Y con esto de la tecnología hoy día, pues hermano, eso es muy fácil. Aquí a la iglesia no traiga Biblia electrónica, ¿no? Por aquello del plan de datos y que me escribe la fulana y el fulano y ya, entonces ya me dan ganas de responderle. No. Aquí no traiga esas cosas, aquí traiga su Biblia de papel. Pero cuando vaya a hacer allí en su celular, descargue, eso es gratis. Descargue una Biblia, eso es gratis ahí. Y donde vaya, donde se siente, en lugar de perder el tiempo y ponerse a pensar en los gallinazos, abra y póngase a leer. Edifíquese. Edifíquese, hay que leer. Edifíquese. Ese sería el segundo principio. Tenga una Biblia, es el primero. Cómprese una Biblia. No quiero verlo aquí sin Biblia. Cómprese una Biblia. Y esa Biblia que se compra, entonces tómela y llévela a donde quiera que usted vaya para leerla, para edificarse conforme pueda hacerlo. En tercer lugar, el tercer propósito, o el tercer principio mejor, está también ahí en el verso 19 al comienzo. Entonces dice, y lo tendrá consigo, y luego dice, y leerá en él todos los días de su vida. Qué bueno eso. ¿Cada cuánto tenía que leer el rey esa copia del libro de la ley? ¿Cada cuánto? Todos los días. Estoy triste, voy a leerme los salmos. ¿Sí? Tengo miedo al futuro, leamos Apocalipsis. Y eso a la semana, ¿sí? Y a la otra semana usted dice, ay, no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy, leamos Génesis. ¿Sí? Y usted, no. ¿Cuánto? Dice ahí, todos los días de su vida. Tenía que leer. Ahí, disciplina. Todos los días de su vida tenía que leer la Biblia. Qué bueno. Eso tenía que hacerlo el rey. Ahora nosotros, ¿será que también? Claro que sí. Si usted ha leído toda su Biblia en un año, se da cuenta que para leer toda la Biblia en un año, lo digo porque yo lo sé, yo lo he hecho, ¿sí? Usted requiere 10 a 15 minutos diarios únicamente. Solo eso. Pero supongamos que usted es una mujer muy ocupada. Usted es
ocupadísima, a usted no le queda tiempo solo para novelas y nada más, pero usted es muy ocupada, ¿sí? Usted dice, a mí no me queda tiempo, yo no tengo 15 minutos. Bueno, le hace 5 minutos al comienzo del día, 5 minutos al mediodía, 5 minutos al fin del día. Todos los días. Usted se lee toda su Biblia en un año haciendo eso. ¿Qué? ¿Tiene 15 minutos? Claro que los tenemos, hermano. No es que usted es santo, es un ministro, que no tiene tiempo de nada. ¿No? Claro que lo tenemos. Usted tiene 15 minutos al día para leer su Biblia. Debe sacarlos. Le voy a dar consejos prácticos cuando usted lea su Biblia. Número 1, léala sistemáticamente. Usted tiene que tener un plan. Un buen plan es 3 capítulos diarios, 15 minutos al día. De 10 a 15 minutos al día. Empiezo desde Génesis 1. No se desanime, no se desanime. Empiece a leer sin desanimarse. Porque usted va leyendo Génesis, no sé qué, Éxodo, qué bendición, Éxodo. Llegó a Levítico y hay un poco de sacrificios y animales y que degollan y que sácale las vísceras y que la grasa y usted dice, ay, esto es feo, esto no me gusta, esto no entiendo. No importa, siga leyendo. Luego usted sigue leyendo y llega a Números. Dice que Abisadai, hija de Jotacai, y Jotacai, el papá de Bisusai, y usted, ay Dios mío, esto es puro número, puros nombres raros, esto no me gusta, no, disciplina, siga adelante leyendo. Y así tiene que ir leyendo 3 capítulos diarios. Usted va a internet y encuentra un montón de planes de lectura de la Biblia que usted bien puede usar para leerse su Biblia en un año. No agarre a leer, como le decía ahorita al comienzo, estoy triste, leamos los salmos. Y al otro día, tengo miedo al futuro, leamos del anticristo. Y entonces usted va y lee el anticristo, ¿sí? Tengo miedo de, no sé ni dónde ni por dónde voy. Y entonces usted abre Génesis y se pone a leer Génesis. No, eso así salteadito, no. Tenga un plan serio de lectura de la Escritura. Ese es el primer consejo. Otro consejo, léala sin notas, léala usted, lo que usted entienda. Coja su Biblia, léasela, no agarre un libro para, ay, ¿qué es lo que dice aquí? A ver cómo explica esto, no, nada. Léasela de corrido usted sin notas. ¿Para qué? Para que usted se haga su propio criterio de las cosas. Y no ande dependiendo de lo que escribe fulano y cómo lo explica sultano y eso, porque por eso es que a veces vienen las desviaciones doctrinales. Sencillamente tome su Biblia, léala. Pero ahora, el tercer consejo es léala en versiones distintas. Léala en versiones diferentes. Porque esta Biblia que usted tiene, la primera edición de esta Biblia que leemos en las iglesias, la RB, Reina Valera 60, ¿sí? La primera edición fue en la Edad Media, imagínense. En 1569, 1569. Y la escribieron no para latinos, la escribieron para españoles. Por eso es que usted lee ahí vosotros. Porque de cierto es cierto os digo. El que cree, el que sigue, todo eso que dice. Entonces usted dice, ay, Dios es español. No es español. Es que la escribió un señor que era español para españoles. No recuerdo si él era español, pero el caso es que la escribió para españoles. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Amén? Amén. Entonces, claro, usted a veces toma esta Biblia, la lee, no entiende nada, quedan las mismas. Pero gloria a Dios, eso ha cambiado, porque hoy hay versiones de la Biblia, todas las que quieran. Le voy a decir para que anote, las 2 mejores traducciones de la Biblia son la Biblia de las Américas y la versión textual, así se llama. Son las 2 mejores, las que mejor han traducido la Biblia, del griego y del hebreo al español. Es muy importante, ¿yo? La versión textual. Entonces, usted va a internet, busca Biblia de las Américas, ahí está, o versión textual está. Y si no, vaya a una librería, deje de comerse un helado, deje de ir a un restaurante un día y se la compra. Está bueno. Y versiones sencillas.
que fueron escritas para latinos. ¿Cuáles? Traducción lenguaje actual. Sencillito. Usted lee la traducción lenguaje actual, luego lee esta y dice, ¿y esto decía la Biblia? ¿Cómo va a ser? ¿Esto decía la Biblia? Palabra de Dios para todos. Otra versión sencillita. Le estoy diciendo que debe leer la Biblia. Léala en distintas versiones. Porque si solo lee la Reina Valera, queda en las mismas. Muchas veces. La última, una muy buena, la Nueva Traducción Viviente. Buena traducción, así, para nosotros, para entenderla nosotros. No la lea solo en una versión, léala en varias versiones. Otro, use un código. Entonces usted se compra un resaltador morado, un resaltador rosado, un resaltador amarillo, un resaltador verde. Y si no tiene plata, compres una caja de colores Prismacolor. Doble punta, eso sí. Ya. Y usted empieza a leer. Y usted hace su código y dice, las promesas de Dios las subrayo en rojo. ¿Ah? Las advertencias de Dios las subrayo en amarillo. Lo que no entienda, lo dejo sin subrayar. Por ejemplo, usted dice, ¿sí? ¿Qué más dice? Bueno, no sé. Usted hace su código y subraya, va leyendo y va subrayando de acuerdo a un color. Se hace una bendición así la lectura. Te guarda un código en su mente. Luego de eso, léala en voz alta. Si tiene problemas de concentración, léala en voz alta. El otro día leí un cartelito bien bonito, que un señor le está diciendo al pastor, pastor, ¿qué hago? Quiero que Dios me hable. Y el pastor le dijo, pues lea la Biblia. Ya entiende, el hermano lo que quería era... Y entonces el hermano le dijo, no, lo que yo quiero es que Dios me hable audiblemente. Y él dijo, pues léala en voz alta. ¿Cierto que sí, amén? Fíjese. Ya, yo creo que con eso podemos. Para que lea la Biblia. Lo último, la otra pregunta, la última es, ¿para qué leerla? Versos 19 y 20 dice varios propósitos por el cual el rey debía leer la Biblia. El verso 19 empieza diciendo, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Lo nota ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Debía leer la Biblia con un plan, debía leer la Biblia con un propósito. ¿Cuál era este? Número 1, aprender a respetar a Dios, a temer a Dios, dice ahí. Número 2, para que se comportara de acuerdo a lo que leía, para que obrara de acuerdo a lo que se leía. Número 3, para que evitara el orgullo, dice allí, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, es decir, para que evite el orgullo. Y número 4, para que tuviera prosperidad. El final del versículo 20, para que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel, para que tuviera prosperidad. Tiene propósito la lectura de la Escritura. Ahora, para nosotros, ¿cuál sería el propósito, el buen propósito de leer la Escritura? Número 1, la Escritura es la que nos enseña a respetar a Dios, a temer a Dios. Cuando usted lee que la tierra se abrió y se tragó un poco a miles de personas y que descendieron vivos al Seol, uno dice, esto es serio, aquí no es jugando. ¿Cierto? ¿Amén? Cuando usted lee que allá 2 personajes cogieron fuego y iban a empezar a ofrecer así, y salió fuego de la presencia de Dios y los quemó vivos, usted dice, esto es serio. Aquí no es molestando con el Señor, aquí esto es acogérselo en serio. Y vez tras vez que usted va leyendo las historias de la Escritura y se va dando cuenta de cómo oró Dios, usted le va cogiendo respeto al Señor. Y esto es serio. Para eso hay que leerla. Por eso donde vaya,
Tiene que cargar su Biblia y en todas las oportunidades que pueda, ábrala, léala, descubra. Va a aprender a respetar a Dios, a temerle a Dios. Que tanto necesitamos de eso hoy día. Amén, hermano. Amén. Y número 2, la lee para que viva de acuerdo al corazón de Dios. Al practicar lo que es su voluntad. Usted va leyendo, va descubriendo. Mentir es malo, adulterar no se hace, fornicar no se hace, robar no se hace. Va leyendo, ¿verdad? Amén. Ser injusto no vale, a Dios no le agrada el odio, a Dios no le agrada esto, a Dios sí le agrada esto, a Dios le agrada lo otro. Y entonces usted va leyendo, va aprendiendo y va ajustando su vida a la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo al plan de Dios para usted. Es que hay gente que vive pero como el mundo, porque es que no leen. Y asumen que un montón de prácticas y pensamientos del mundo son cristianas, pero porque no leen la Escritura. Entonces usted tiene que leer para ajustarse ahí. Por eso lea usted sin notas, sin libros, no, lea usted su Biblia. Porque a veces cuando nos acostumbramos a leer lo que otros han dicho de la Biblia y no la Biblia, entonces caemos en errores de práctica, en errores doctrinales y todas estas cosas. Amén. Por ejemplo, como el que dice, porque la Biblia dice. Ay, se me olvidó. John sabe. El de que los cabellos no se caen y eso, ¿no? Que ni una hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice. Y un día John me dijo, ¿y dónde dice? Yo le dije, ahí está. Me dijo, no está. Yo le dije, ¿cómo no va a estar? Y dije, no está. Y entonces yo fui y busqué y dije, ay, no está. Pero ¿por qué le pasa eso a uno? Porque uno anda leyendo lo que otros dicen y no lo que está ahí. ¿De acuerdo? Cuando esa vez que aquel hermano me dijo, y dije, oye, hermano, me cubro con la sangre de Cristo, le dije. Y él me dijo, y sí, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero pues ahí está. ¿Dónde está? Muéstrame dónde está. Le dije, no, pues por ahí anda. Entonces le dije, no. Él me dijo, ¿dónde está? Le dije, ahí. No está, hermano. Eso no está, me dijo. Le dije, no está. No, muestra a ver. Y fui, y no está. Porque uno anda, ¿qué? Es leyendo lo que otros dicen y no lo que dice la Escritura. ¿Ven? Entonces usted lee su Biblia por usted mismo, se hace su propio criterio, después con el estudio bíblico se corrigen errores, ¿ven? Pero el primer paso es leer, hacerse el criterio, y entonces usted empieza a ajustar su vida a la voluntad de Dios. Y como resultado de eso, viene la prosperidad. Hablábamos que miércoles, ¿no? Aquí en el culto, y decíamos aquel texto de Santiago, el que mira perfectamente, el que mira a la perfecta ley, a la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La perfecta ley, la de la libertad, la Biblia. Ser hacedor y no solo oidor, es practicar lo que voy leyendo. Y luego viene la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Ser feliz, ser bienaventurado en todo lo que hagamos. Ahí está la promesa. Pero tiene que leer, pero tiene que practicar, pero tiene que hacer, pero tiene que tomárselo en serio, pero tiene que meterse con la Escritura. Porque así, disculpen la expresión, eso mágicamente no funciona, ¿no? Yo soy cristiano y aquí que me caigan las cosas del cielo. No, pague el precio, hombre. Pague el precio. Lea, escudriñe, busque, compare, mire. Y usted podrá vivir de acuerdo al corazón de Dios. Y al hacerlo, una promesa se activa sobre su vida. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Este será feliz en todo lo que hace. Esa es una promesa para los lectores de la Escritura. ¿Le interesa? ¿Le interesa o no le interesa? Amén. Debe interesar. Los hijos de Dios oyen la voz de Dios. Las ovejas del Señor oyen a su pastor. Las cabras oyen al mundo, oyen al diablo, oyen a todo perro y gato que se les cruza.
Los falsos hermanos ni leen la escritura, no les importa eso. Solo domingueando ya. Pero los verdaderos quieren la voz. Háblame, Señor. Háblame que tu siervo es Dios. Miren, hermanos. Entonces, ¿qué le dije? Número 1, tiene que comprarse su Biblia, tenga la bondad, no venga a culto sin Biblia. Cómprese una. Aquí vendemos a 10,000. $5. Más se gastó en cigarros, bazuco, marihuana, más se gastó en vanidades y en lujos en el mundo, en ropa cara y cosas de esas. Así que no va a tener usted una Biblia. La suya, la que usted diga, esta es la mía. La que me va a alimentar, la que me va a sostener, esta es la mía. Ahora, esa Biblia, no coja y diga, esta es mi Biblia, pongámosla aquí en el Salmo 91, guardémosla allá en el cajón, refundámosla quién sabe dónde, ¿no? ¿Tiene su Biblia? Cárguela donde vaya, llévela donde vaya y aproveche bien el tiempo. Cada espacio libre que tenga, léala. 15 minutos diarios, la lee toda en un año. Menos de 15 minutos diarios, la lee toda en un año. Amén. Le dije, llévela. Número 3, la lee todos los días. Y número 4, la lee con el propósito. Y el propósito final es que al usted ser no solo oidor, sino hacedor de lo que aquí ve, sea feliz, bienaventurado en todo lo que haga. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. El secreto de la felicidad está en oír y hacer la voluntad de Dios. No está en las mujeres y el trago y la plata. No, ahí no está. Está en oír y hacer la voluntad de Dios. Y entonces serás bienaventurado en todo lo que hagas, dice la Escritura. Sobre nuestros pies.